Hola, bienvenido a mi canal de YouTube, Historia de España y sus recovecos. Hoy vamos a tratar un tema que ha estado de actualidad en los últimos meses, pero que he decidido esperar durante un tiempo para que no tratar el tema en caliente, sino de una forma reflexiva. Hace un mes más aproximadamente, pues se produjo en Ceuta una avalancha de inmigrantes que más bien podía clasificarse como invasión de magrebíes, que atravesaron la frontera y entraron en territorio de soberanía española. Esto llevó pues a que se produjera un debate a nivel nacional, no solo sobre el hecho en sí, sino pues sobre las reivindicaciones marroquíes en cuanto a Ceuta, Melilla y los Peñones, y pues también respecto a al papel que el gobierno central está llevando a cabo con Ceuta, con Melilla y con estas posesiones. Es decir, si existe o no existe una preocupación o un interés por solucionar los graves problemas que en algunos momentos surgen esporádicamente cuando se trata de una ciudad fronteriza desde hace mucho tiempo. Hay que decir que, pues puesto desde la época de la conquista portuguesa de Ceuta, hace ya más de 600 años, es decir, cuando realmente no existía el Reino de Marruecos, por los portugueses, conquistada por los portugueses. Bueno, pues el próximo día 21 de agosto se celebraría pues un año más, o se conmemoraría, para no herir sus sensibilidades, un año más de esa conquista. Desde ese momento Ceuta ha vivido pendiente del sur de España y pendiente de la península, a pesar de ser una posesión portuguesa. Incluso cuando en el año 1640 se produce la escisión de los Austrias y que pierden el territorio de Portugal a manos de los Braganzas, Ceuta pues decide continuar siendo parte de la corona de Castilla, siendo bueno pues aceptado por parte del rey Felipe IV mediante una serie de decretos, entre ellos la del nombramiento de noble y leal ciudad, y el derecho y también el considerarla como parte de la corona de las ciudades y plazas de la corona castellana. El decreto de la paz de 1668, la paz con la que acaba la guerra entre Portugal y España, pues también define de una manera clara pues que Ceuta es la única ciudad que no es devuelta a los portugueses, ni los portugueses a los españoles, puesto que esa ciudad desde el primer momento permaneció bajo el poder y bajo la autoridad de los Austrias. La razón es muy evidente. Las autoridades portuguesas de Ceuta pensaban con buen criterio que su socorro, la ayuda, tanto en material bélico como en alimentos y en provisiones, podían venir más fácilmente desde las costas andaluzas que desde la lejana metrópolis de Lisboa. Ya el profesor Carlos Posac estudió una serie de incidencias sobre la ayuda que Felipe II, por ejemplo, realizó sobre Ceuta, la defensa de Ceuta que está recogida perfectamente en el fresco del Palacio del Viso del Marqués en La Mancha, bueno, pues llevado a cabo por el ilustre marino Álvaro de Bazán. Hay que decir que, a pesar de esa separación entre la península y el norte de África,
no se puede hablar de una excepción total. El estrecho de Gibraltar es cierto que supone una falla, una división entre un continente, el africano, y el continente europeo. Pero también hay otros países que poseen territorios en dos continentes, sin ir más lejos, Turquía, y por eso no se habla en ningún momento de ningún tipo de integración territorial. Cuando Ceuta necesitó ayuda para solventar sus problemas de ataque o de asedio por parte de las tropas del sultán de Marruecos, sultán de Mequinés, pues la recibió. Por ejemplo, podemos citar el caso del cerco que sufre Ceuta en el año 1720, que intentó ser levantado en 1720, pero que venía padeciéndose desde 1696 y por parte de Muley Ismail. En este cerco, pues España, la corona española no pudo intervenir con anterioridad porque estaba inmerso en una situación difícil con el reinado de Carlos II, llamado el rey hechizado, y además porque cuando muere Carlos II sin sucesor se produce la llamada guerra de sucesión española, en la que incluso pues las tropas inglesas estuvieron a punto, conquistaron Gibraltar, como todo el mundo sabe, y estuvieron a punto también de conquistar o de atacar Ceuta, pero gracias a la intervención rápida del marqués de Cullera, se pudo evitar esa conquista, y Ceuta no cayó en manos de los austracistas, sino siguió bajo la soberanía del nuevo rey Felipe V, el primer Borbón. En 1720 se decide ya el levantamiento del cerco, y entonces desde ciudades españolas como Cádiz o desde Málaga, en este caso desde Málaga es menos conocido por la historiografía, se envían tropas que van a Ceuta para levantar el cerco en 1720 y comandadas por el marqués de Lede, que venía de las guerras que España mantenía en Italia para recuperar los territorios perdidos en la guerra de sucesión. Las tropas llegaron desde Italia, pasando por Marsella, y allí posiblemente fueron infectadas por la peste, y cuando llegaron a Ceuta provocó en 1720 una de las mayores catástrofes demográficas de la ciudad, con una incidencia catastrófica según el nivel establecido por los demógrafos, como un nivel de gran catástrofe, porque además la población era muy numerosa debido al número de soldados que llegaban. Hay algunos especialistas que han decidido que la gran mortalidad que se produce en Ceuta a principios de esos años de 1720, principios del siglo XVIII, pues se debió más bien a una corrupción de los asentistas que ostentaban la provisión de alimentos, la provisión de víveres para Ceuta, provocando con ello pues una enfermedad derivada de la mala condición de los alimentos. Sin embargo, se ha podido demostrar, y he podido demostrar recientemente en una comunicación presentada al Congreso de la Fundación Española de Historia Moderna, que cuando las tropas regresan a Ceuta, desde Ceuta a Málaga, a Tarifa por ejemplo, se produce también un aumento de mortalidad en esas dos ciudades, lo que indica claramente que la enfermedad que llevaban las tropas consigo no era un problema alimentario que se hubiese resuelto con alimentación adecuada, y que hubiese provocado un fallecimiento más local que fuera de Ceuta, y por lo tanto el aumento de mortalidad tanto en Málaga como en Tarifa se debió sin duda alguna a una crisis epidémica de peste
que podía ser agravado o no por la mala alimentación de las tropas. No obstante, el levantamiento del cerco, bueno, pues aunque no fue efectivo, pues hasta que no falleció Muley Ismail en 1726, pues no se produjo ya una situación de calma alrededor de la ciudad. Sin embargo, podemos considerar que esa ayuda desde la península, ordenada por, concretamente en este caso fue Patiño, ministro de Felipe V, pues sirvió para salvar a la ciudad. Ceuta, por lo tanto, no fue abandonada por los españoles, por los castellanos. Más adelante, en 1774, se va a producir otro episodio en el que también se demuestra pues ese interés de la corona por mantener las posesiones españolas. En este caso concreto me voy a referir al cerco que el rey Muhammad III puso a la ciudad de Melilla en el año 1774. A pesar de que el tratado de 1767 entre Carlos III y Muhammad III se había establecido en ese tratado un acuerdo de no agresión y de que no se atacaría las posiciones españolas en el norte de África, pues Muhammad III pues decide poner cerco a Melilla. Aquí también hay una intervención de las tropas españolas porque, como es sabido, en las posiciones españolas, esas posiciones norteafricanas, había unas tropas que eran, bueno, pues que estaban fijas, regimientos fijos de Ceuta o las compañías fijas de Melilla, pero había que transportar tropas cuando se producía una situación de inestabilidad, o incluso cuando había que reemplazar a las tropas que allí ya existían. Esto provocó una situación muy interesante desde el punto de vista de la historia militar en la ciudad de Málaga, puesto que los decretos que habían establecido los Borbones, sobre todo desde la época de Carlos III, obligaban a los ciudadanos, los habitantes de las ciudades, a alojar a las tropas que pasaban por ella un camino del frente, el camino de la guerra, o bien simplemente para establecerse o estacionarse en esta ciudad. Ello provocaba pues un doble efecto negativo. Por un lado, la población sufría las graves consecuencias de tener que ceder sus casas y acomodarse como podían. Los mesones también eran utilizados para alojar a los soldados. Los conventos eran convertidos en cuarteles. Y la otra consecuencia negativa es que el gasto que el ayuntamiento tenía que afrontar para pagar ese alojamiento o para arreglar los desperfectos que ocasionaban las tropas, o incluso para acondicionar en algún momento algún local para su alojamiento. Todo esto supondría, como se ha calculado aproximadamente, más de 53.000 reales, lo que el ayuntamiento de Málaga gastó en el caso de las tropas alojadas en su paso hacia Melilla en 1774. Hay una cosa una consecuencia favorable para las tropas y para la ciudad, y es que esa situación de incomodidad que padecían los ciudadanos llamó la atención de los ilustrados, y que empezaron a preguntarse cómo se podía hacer para evitar esa situación. Hay que tener en cuenta además que la injusticia social era flagrante, puesto que había los grandes prebostes, miembros de la Iglesia, de la Curia, del Tribunal de la Inquisición, etcétera, estaban exentos de alojamiento de los soldados. Y eso lo podemos ver muy bien en un caso de Málaga, cuando vemos cómo la zona de la calle Álamos, donde se encontraba la mayor parte de la nobleza, donde vivía la mayor parte de la nobleza malagueña, pues no hay ninguna casa ninguna
mansión que sea utilizada para alojamiento de las tropas y que sea en los que sus ocupantes sean desahuciados, y se extiende por el resto de Málaga, de la ciudad, e incluso por barrios tan pobres como pueden ser el Perchel y la Trinidad, quizás más en la Trinidad que en el Perchel, porque el Perchel había más solares, más edificios dedicados a actividades industriales, y en la Trinidad había más edificios dedicados a la vivienda de los obreros, especialmente los llamados famosos corralones. Estos eran, pues, por lo tanto, expoliados por las autoridades. Los ilustrados empezaron a pensar que era necesario un lugar común, un lugar único, donde se pudiera alojar el mayor número de tropas. Y bueno, pues después de una serie de intentos, por ejemplo, desahuciar a la casa del señor Figueroa, que se negó evidentemente a ello, pues se pensó que un edificio que había tenido una función eminentemente comercial, como eran las atarazanas, fueran utilizados como cuartel. Las atarazanas se encontraban antes del siglo XVIII cerca del mar, la zona que hoy día conocemos como precisamente Puerta del Mar, y era un edificio de la Edad Media, creado en la Edad Media y destinado a almacén de mercancía, incluso alojamiento de mercaderes, e incluso también astilleros y lugares, talleres de manufactura. Cuando los aportes de los derrubios del río Guadalmedina, después de la construcción del Muelle Viejo, fueron llevando esos arrastres, fueron llevando tierra a la zona situada delante de Puerta del Mar, y se fue rellenando durante el siglo XVIII. A finales del siglo XVIII nos encontramos con una zona que es lo que hoy día se llama, o es la Alameda Principal, que es un terreno ganado al mar, pero de forma artificial por los aportes del río Guadalmedina, de los ríos Guadalmedina y Guadalhorce. Ese terreno fue urbanizado posteriormente a finales del siglo XVIII, en concreto por el gobernador de Málaga, el famoso general Reding. Bien, bueno, pues ahí las atarazanas, que se habían alejado del mar y por lo tanto ya no tenían esa función comercial ni función mercantil, bueno, pues además se empezó a construir a finales del 18 la llamada aduana nueva, que actualmente es el Museo de Málaga, el Museo de Bellas Artes de Málaga. Pues como ya perdieron las atarazanas esa función mercantil, pues se dedicó más al alojamiento de soldados a cuartel. Y ahí pensaron los ilustrados encargar planos a los arquitectos. Tenemos, por ejemplo, los planos de Antonio Ramos, aunque como Antonio Ramos era más bien un arquitecto barroco, el arquitecto de la Catedral de Málaga, no se consideran que los planos no solo fueron firmados por él y fueron elaborados por otro con un carácter más neoclásico, más ilustrado. Bueno, sin embargo, ahí están los planos de la conversión de las atarazanas en un cuartel, lo mismo, por ejemplo, que los planos de Robles, y además eran unos planos que tenían una versatilidad bastante interesante desde el punto de vista arquitectónico, que ensalza lo que podemos llamar la arquitectura ilustrada. Las atarazanas se dividían en naves, esas naves se podían incluso en algún momento unir para alojar a mayor número de soldados, y había además pues todos los elementos necesarios para cuartel, como pueden ser cocinas, enfermería, botiquines, lugares y plaza de armas, por ejemplo, que incluso se llegó en un momento determinado a pensar que se podía tener un multiuso, es decir, la plaza de armas podía ser también plaza de toros, donde se podían hacer corridas de toros, de esta manera amortizar los gastos que suponía no solo la construcción del cuartel, sino de las atarazanas, sino también
pues suponía también una forma de subvencionar, de pagar el mantenimiento del edificio. Ninguno de estos planos se llevaron a cabo, desgraciadamente, como ocurre en España o como ha ocurrido en España en muchas ocasiones, pero ya sí se ve esa preocupación por parte de los arquitectos ilustrados. A mí me llama mucho la atención quizás uno de los arquitectos más ingenieros, podríamos decir, mucho más de acorde con la realidad. Hay que tener en cuenta que el cuerpo de ingenieros fue uno de los grandes hitos de la reforma militar de los Borbones. Pues el ingeniero Alfonso Ximénez, que fue además protagonista en primera persona del problema que sufrían las tropas y los habitantes cuando pasaban por una ciudad, y se pensó que en su paso hacia el Peñón de Vélez de la Gomera, pensó que había que hacer algo para solucionar el problema del alojamiento en Málaga. Pensó en un primer momento en la playa, pero la playa, la zona que después se conocería como el nombre del Bulto, pues era pequeña, además muy insalubre y además perjudicial por la humedad para los soldados. También pensó Ximénez en el castillo de San Lorenzo, que es más bien una batería, pero debido a la escasa altura de su muro, se pensó que era mejor que siguiera existiendo como una batería de costa que no como alojamiento de los soldados. Finalmente, pues Ximénez se decidió de nuevo por establecer el cuartel único en las Atarazanas. Lástima que Ximénez entregó sus planos y su proyecto directamente en Madrid y por ahora no se ha encontrado, pero bueno, supongo que eso en algún de los archivos militares españoles estarán. Es también un proyecto muy novedoso donde se volvía a incluir lo ya hecho o pensado por otros arquitectos, como lo de la Plaza de Toros en el patio de armas. Tampoco, se llevó a cabo ese arreglo y la ciudad siguió sufriendo durante muchos años hasta la desamortización de Mendizábal, por ejemplo, en la que los conventos fueron arrebatados a las órdenes religiosas, y allí donde se empezó a construir las cuarteles. Tenemos el caso muy concreto capuchinos, o más concreto todavía en el caso de la Trinidad, del cuartel de la Trinidad en el antiguo convento de Trinidad. Bien, la Atalazana finalmente sería en el siglo XIX derruida, desmochadas sus murallas, y permanece, se construyó un edificio que es el actual mercado de Atalazana, un edificio de tipo historicista, bastante de buena traza, y conservando en la puerta solamente la portada nazarí, es decir, de la portada medieval de las atarazanas, con los símbolos de la caza nazarí o la caza nazarí del reino de Granada. Esto simplemente es una pincelada para decir que Ceuta y Melilla nunca, y los Peñones nunca han estado abandonados por España, que a pesar de las especulaciones que se han hecho en muchas ocasiones de que son ciudades, puertos, plazas que no tienen una utilidad, que es más lo que cuesta mantenerlo que lo que realmente supone un beneficio para España. Sin embargo, son ciudades que han jugado un papel fronterizo muy importante anteriormente, para evitar o para controlar los nidos de piratas berberiscos que asolaban las costas españolas, y posteriormente como centros de fronterizos que aguantan y como todos estamos viendo en la actualidad, esa presión inmigratoria tan fuerte que sufre por parte del reino alauita y por parte de la inmigración del Sahel. Bien, espero que este vídeo pueda servir o haya servido de algo, y de por lo menos tener una información acerca de la importancia
que las plazas con los puertos del sur de España han tenido para la defensa de un territorio tan español como son las posiciones norteafricanas. Muchas gracias y nos vemos en la próxima ocasión.